Comité Central Socialista. Expresidente del partido también. Osvaldo, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Bienvenido. Gracias por invitarme. A ver, si hubieran votado en secreto, ¿habría sido diferente el resultado? Fue en secreto. O sea, perdón, a mano alzada. Si no hubiesen votado en secreto, No, gracias. habría sido, no exactamente el mismo, pero yo creo que habría sido similar. Había una clara mayoría por Alejandro Guillé. ¿Y para qué lo hicieron con voto secreto? ¿Había miedo a represalias del laguismo? Bueno, sí, algunos señalaron que habían presiones. Yo intervine y dije que si en política uno no se hacía cargo de que siempre hay presiones, la política sin presiones es fomeque. Yo creo que uno se tiene que preocupar cuando las cosas están calmas. Así que pero no creo que haya sido un incidente mayor aquello. La ventaja del Comité Central es que representa una votación notable del Partido Socialista. 28.000 militantes eligieron este Comité Central, así que desde el punto de vista de su legitimidad no hay ¿Qué no hay sentido duda. tiene que siga Ricardo Lagos en su candidatura presidencial? Porque sabemos que es el candidato del PPD, pero ¿qué sentido tiene? Yo tengo entendido que mañana a las 10 de la mañana él se baja. Bueno, primero es una decisión que tiene que tomar él, naturalmente, y su núcleo de asesoría, qué sé yo. Yo creo que él no debiera insistir en ser candidato. Creo que el presidente Lagos ha sido maltratado. Y no creo que debiera exponerse a seguir en eso. Ha sido injustamente maltratado, tal como él maltrató al gobierno de Bachelet cuando dijo que estábamos viviendo la peor crisis en la historia de la República, con excepción de la del 73. El problema es que si él maltrató a alguien y lo maltratan a él, no es un tema de justicia, porque esto no es yo te doy, tú me das, ¿no? Si esa fuera la lógica, estaríamos en otro mundo. Yo creo que a él se lo ha hecho responsable de un proceso político que con todo ha tenido más éxito que fracaso, que es la transición. Y se ha singularizado en su persona ese juicio. Y yo creo que en ese sentido ha sido un juicio equivocado, porque con todos los bemoles que uno puede encontrarle a la transición chilena, creo que ha sido un buen momento para Chile. Pero es un ciclo terminado, ¿no? Espérame, perdona. Sin duda. Es un ciclo terminado. El de la transición y el de Muchos la... termina hoy a las 4 de la tarde. ¿Cómo el hombre símbolo de la transición va a encabezar a su vez el nuevo ciclo político que se abre? No hay ahí una contradicción esencial, más allá del juicio valórico sobre la transición. No entremos en eso, o sea, hay una contradicción en querer ser el líder, no solo de lo que fue, bueno o malo, sino que también de lo que viene. O sea, que ahí es donde se empantana Lagos, ¿no? Entra un tiempo para el que no tiene capacidad de comprensión, un tiempo horizontal, un tiempo más plebeyo, un tiempo que es antivertical, que está por esencia en las antípodas de lo que representa el tipo de liderazgo de Lagos, que se acota a un momento histórico de... Pero todo ese conjunto de afirmaciones parte de una premisa con la que yo no concuerdo, y es que la gente también tiene derecho a situarse en los nuevos tiempos. O sea, si uno se quedara siempre en lo que fue, ninguno de nosotros probablemente podría estar pensando en que mañana puede ser otra cosa. Todas las cosas cambian y las personas también. Y yo creo que es de la esencia de un liderazgo exitoso el que tenga la capacidad de situarse en los nuevos tiempos y asumir los nuevos desafíos y plantearse nuevas alternativas. De Lagos se pueden decir cosas buenas y cosas malas de lo que fue su gestión de gobierno o de su liderazgo político, pero hay que enjuiciarlo en función de lo que está proponiendo ahora. Y si lo que está proponiendo ahora es volver a esa época, evidentemente usted tiene toda la razón. Si lo que está proponiendo es algo para el nuevo periodo, creo que vale la pena considerarlo. Yo quiero advertirle que no es ese tipo de razonamiento pudiera perfectamente aplicarse a otros, porque nadie llega a esto desde el cielo. Todos tienen una trayectoria, todos tienen una historia, tienen un pasado. Yo no creo que el presidente Piñera esté pensando hacer lo mismo que hizo durante sus 4 años de gobierno. Supongo que también se está situando en el nuevo Chile, en el nuevo contexto, en las nuevas cosas, en esto de los plebeyos a la que usted se refiere. No lo veo un problema. Diputado, la muerte del padre, hoy día alguien aparecía hablando de eso, refiriéndose a Freud. ¿Quién se murió? Matar al padre, Matar Carlos al Maldonado. padre. Claro, matar al padre, la muerte del padre, ¿no? En pos de un candidato que un hijo, no sé, adoptivo, Guillé, ¿no? Sería un hijo adoptivo, no es del partido, es de otro partido, es una persona poco definida. ¿A usted no le da la impresión de repente de que la elección de candidato, últimamente, en todos los sectores me refiero, se está pareciendo demasiado a la elección de un rostro publicitario para una multitienda, más o menos? Yo creo que en una sociedad como la que tenemos hoy día, en que hay un marcado politicismo, y que la gente muchas decisiones las toma más por
por lo inmediato, hay una perspectiva en el tiempo que no está muy nítida. Yo creo que las sociedades de mercados tienen esta característica. Evidentemente hay factores que antes no eran muy importantes y que hoy día adquieren una dimensión relevante. Si usted agrega a eso, que el desafío electoral en general, con los nuevos distritos, con la amplitud que esto ha significado, requiere, en campañas cortas, requiere de consideraciones previas, como son ser conocido, tener una cierta amabilidad de rostro, haber tenido acierto en el fútbol o en la farándula. Decir las cosas bien aunque no se diga nada, como decía Guillermo Garretón hace poco. O sea. Bueno, Garretón comete el mismo error, ¿no? Porque cuando él dice que no está de acuerdo con muchas cosas, él dice que está en desacuerdo con la reforma laboral. A mí me gustaría que él me dijera cuál le gustaría a él. Ya no, pero más allá de eso, o sea, como usted lo nombró, yo me hago cargo. Parece que se ha producido una especie de trivialización de la política, o sea, no es lo suficientemente alta como para que tenga un carácter épico, ni tiene tampoco la sofisticación de la inteligencia del gángster, o sea, una especie de política de medio pelo, en la cual a lo que se aspira es a proteger la pega. Entiendo que el 70% de las personas que votó por Guillé son personas que tienen cargo. ¿Usted cree que eso afecta solo a la política? Yo desde el día que empecé a ver teleseries turcas en la televisión, creo que pasa lo mismo. ¿En qué sentido? Es que a propósito de la trivialización de las cosas. Ah, por supuesto. Entonces, pero uno esperaría que esta fuera un área yo esperaría lo mismo en la un televisión. poco más excelsa, ¿no? Por eso le digo, por eso digo que creo que su apreciación es un poquitito más general que de la política. Sí, sí. Y en ese sentido entonces valdría la pena que nos hiciéramos cargo entre todos del problema. Diputado, usted dice que a su juicio debiera bajarse el expresidente Lagos. Yo creo que sí, yo creo que no tiene a ver, a pesar de que tiene el respaldo del PPD. Yo siempre fui partidario que el PS y el PPD tuvieran el mismo candidato y por eso siempre fui majaderamente insistí en que esto debería haberse resuelto hace mucho tiempo atrás. Algunos me dijeron que había que esperar las municipales, yo no sé qué de nuevo pasó en las municipales, salvo que surgió la posibilidad de que la nueva mayoría le derrota a la derecha, hay 330.000 votos de diferencia en concejales. Después había que esperar no sé qué otros acontecimientos. Siempre hubo que esperar algo que nunca estuvo claro que había que esperar y yo creo que se perdió un tiempo precioso en ese sentido. Hoy día pensar en un candidato PPD y en un candidato PS distinto creo que es un error y creo que no tiene buen destino. Yo lo que decidió el Partido Socialista hoy día creo que es un error, lo asumo, porque es la mayoría la que se impuso y uno tiene que acatar y yo voy a estar en eso como corresponde a un militante disciplinado. ¿Usted va a estar con Guillé? Con el candidato del partido. ¿Y el laguismo completo se pone detrás de Guillé o se hace da un paso atrás? No sé, habría que preguntarle al laguismo, porque usted tiene yo voté por Lagos, pero no soy laguista, yo soy socialista. Y no es una trivialidad lo que estoy diciendo, a mí me parece importante eso. Nunca fui además de los círculos más estrechos del presidente Lagos en el pasado, eso me viene de lo que llamaban los negritos. Entonces, a pesar de que no soy tan moreno. Pero créame que creo que a estas alturas no... Yo creo que el error del socialismo hoy día que está poniendo en duda su rol de partido articulador. Y en ese sentido Lagos creo que nos ayudaba. ¿Ah? Pero bueno, eso ¿podría darnos una lectura de lo que pasó hoy día, más allá de lo obvio que es el titular que ganó uno y perdió otro? Hay, me imagino, muchas sublecturas. Bueno, yo creo que se impuso más bien la idea de que Alejandro está en mejores consideraciones para competir en la elección presidencial y que desde ese punto de vista asociar al Partido Socialista a una figura que tiene mejores posibilidades de competir era una buena cosa. ¿Qué quiso decir usted esta tarde? Uno lo puede leer con ironía, lo puede leer como el abrazo del oso. Siempre léalo con ironía en mi caso. Sí, usted dice, bueno, entonces con mayor razón quiero una explicación. Cuando dice, bueno, tendremos que dotar a Alejandro Guillé de las ideas ahora. Alejandro Guillé carece de ideas, de contenido, perdón. La afirmación un poco categórica la hace usted. Yo creo que cuando yo hablo de dotar, estoy pensando en que hay un conjunto de aspectos donde todavía no está claro en lo que está pensando. Yo por mi sesgo laboral señalé que yo a Lagos le leí en su programa, le leí un capítulo laboral. Dice cosas con las que no estoy de acuerdo, pero abre un debate. Y a mí me parece interesante. Yo todavía no escucho a Alejandro... ¿Solo lo laboral o Guillé es un hombre o un candidato sin contenido? No, yo creo que hay cosas que hace poco hizo algo sobre temas energéticos. Por eso digo, no quiero ser categórico en esto. Usted dijo eso, ahora habrá que dotar a Guillé de contenido.
Sí, pero usted, ¿Cómo lo leemos? Por lo tanto, pero contenido no tenía. Usted afirmó que no tiene contenido. Yo digo, habrá que dotarlo en el sentido que hay cosas que hay que dotarlo. Hay que ponerle bueno a la campaña de Arguillé y para eso creo que los socialistas podemos ayudar. No digo que no tenga idea. Creo que sí hay ausencia de ir precisando cosas. Y ponía el ejemplo laboral, lo hice en mi intervención en el Pleno. Yo creo que ahí tenemos, no digo, le reitero, yo no digo que en el programa del presidente Lagos a mí me seduzca desde el punto de vista laboral. A lo mejor yo en esto soy un poquitito pasado para la punta, soy muy pro-labor para usar la sofisticación que nos pide usted y no hablar tanto en chileno, pero... No sé si usted quería, sofisticación. Bueno, pero, esa Osvaldo, fue la palabra que empleé. Mirko, un segundito para terminar, te doy la palabra, pero entre un candidato que usted mismo acaba de decir que es Guillé, que está mejor posicionado en las encuestas, que es una Es un dato. es un dato, es evidente. Y creo que fue un factor relevante a la hora de la decisión. Y en este mismo cruce de factores tenemos a este candidato que le va mejor en las encuestas, que hay que dotarlo de contenido, o sea, más carente de contenidos. Sí. Esa es la realidad de la política hoy día, que importa más el rating que los contenidos. Yo creo que hay un problema general en ese plano. Ustedes van a tener probablemente aquí muchos candidatos o precandidatos presidenciales y sería bueno preguntarles qué están pensando, no en lo general, porque en lo general no es tan complicado hablar. Queremos un nuevo Chile, que las cosas cambian. Está bien, todos podemos decir eso. Ir en la precisión. A mí me gustaría saber, ¿vamos a darle jornada laboral a los periodistas que trabajan en los medios o no? ¿O seguimos reglamentarlos con el artículo 22? Yo sé que es un poquito desagradable en mi parte plantearlo en un canal, pero es una pregunta completamente razonable. A mí me gustaría saber qué piensan los candidatos. Yo sé que es un detalle, pero quiero transmitir, no el caso específico, pero me parece que esas cosas son las que hay que preguntar. ¿Queremos negociación colectiva en el sector público con derecho a huelga? ¿Queremos negociación ramal? ¿Por qué los empresarios se organizan por rama y los trabajadores no pueden negociar por rama? Fíjese, perdón, hace poco votamos en la Cámara que las organizaciones sindicales sea un hombre un voto. Y a mí me parece bien. Y cuando dijimos, bueno, pero que las organizaciones gremiales también sea un hombre un voto, no, ahí sí que no. Estas cosas valdría la pena conversar. Mirko, espérate, escuchemos a Guillé y te damos la palabra, la reacción, ¿Y me digamos, está escuchando? ¿Él a mí? No. Quizás, por favor, pues. sería una trampa. esto. Una de esas. Ajá. Cambio de ¿Qué opinión pasa, inmediato. Alejandro Guillé, como que fuera programa de Don Francisco? No sé, escuchamos la reacción de Alejandro Guillé, entonces, esta noche, una vez que se conoció la decisión del Partido Socialista de nombrarlo a él como el candidato del partido. Valoro que un partido histórico en Chile, con toda la representación, trayectoria, organización que tiene, apoye mi candidatura, que es una candidatura independiente, que ha sido apoyada antes ya por el Partido Radical, ahora se suman los socialistas, y por supuesto vamos a hacer un gran esfuerzo por integrarlos a todos en forma muy armónica y hacer una bonita campaña de primaria, donde con mucha unidad y con renovación de ideas podamos presentarle a la ciudadanía una propuesta del progresismo chileno. Y también espero que ganemos esa primaria y lleguemos a diciembre muy unidos todos. Primaria. Primarias, integrarlos a todos armónicamente. Mirko, todavía has pedido la palabra. No, un comentario en relación a este tema de los contenidos de Guillé, que es recurrente. Uno escucha mucha gárgara con el tema que no tiene contenido. Yo lo que yo lo he escuchado claramente a él es que él quiere construir una agenda de contenido en un sentido inverso, como tradicionalmente lo han entendido los liderazgos del siglo XX. Él capta que parte del malestar ciudadano tiene que ver con cómo se toman las decisiones. Y él ha dicho que lo que va a proponer va a venir desde abajo. Puede sonar a muchas cosas que dan urticaria en ciertos grupos de poder, pero parece razonable porque por algo está donde está en las encuestas, sin con esto querer hacer una defensa de la candidatura de Guillé. Lo otro es, o me interesa comentar, el tema de otra variable que se emana del Comité Central de hoy día, que justamente es la que se refería o rozaba la Tere en el tema de matar al padre. ¿Hasta qué punto personajes de cierta generación como usted, que era los que apoyaba a Lago, como Escalona, como Rabindranath Quintero, como Carlos Montes, la generación de la transición, esa generación de transición que usted considera tan luminosa, dejaron de generar los espacios para que otra generación pasara a la primera línea reiteradamente? O sea, los Álvaro Elizalde de este mundo, ¿no? Y por eso él gana la presidencia, porque gana primero el Comité Central, ¿no? Habían visto permanentemente torpedeadas sus posibilidades de acceso al poder real.
Cuando parte el gobierno de Bachelet, ese primer gabinete, Peñailío, Elizalde, en un primer año que, pese a todo, no es malo, el primer año de Bachelet en términos de las encuestas, después de la reforma tributaria se le tiran al cuello toda esa generación de la transición, ¿no? De la mano del empresariado. Entonces, hay una razón, ahí hay una alianza, Elizalde Peñailío, que da cuenta de decir, oye, bueno, o los matamos a ellos o nunca vamos a pasar a la primera línea también, como razón política, ¿o no? Yo creo que lo suyo es un poco mecánico, ¿eh? Y desde ese punto de vista lo matizo. Yo creo que los procesos de generaciones que irrumpen en la política son procesos que también generan cierto nivel de transición. Álvaro Elizalde fue secretario general del Partido Socialista cuando yo fui presidente. Y hicimos una estupenda relación y una estupenda dupla y nos fue muy bien. Y jamás se nos me habría ocurrido yo ser un tapón de Álvaro Elizalde. De hecho, yo lo propuse en mi condición de presidente para el comando de la presidenta Bachelet y yo lo propuse de ministro. Así que esta idea de como que hay una generación que impide expresamente que aparezcan, yo tengo un problema más histórico. Mi generación política es una generación que tuvo un problema. Tuvimos que hacernos cargo de ciertas responsabilidades políticas antes de tiempo, porque la inmediatamente anterior a la mía fue toda liquidada. Pues. Entonces, claro, yo soy miembro de la dirección del Partido Socialista del año 78, con 20 y tantos años. Por cierto que es un rostro gastado, pero ¿qué quiere que le haga? Si los que me antecedían los mataron, pues. Entonces, estas cosas son así. No siempre uno elige estas cosas. De pronto las transiciones tienen... Entonces, sí, yo sé que la palabra jubilar es incómoda para usted, pero ha costado mucho que esa generación jubile y también ahí hay un factor de tensión. Pero también, ¿sabe? Yo le recomiendo algo entonces, que me jubile mis mandantes. Porque yo concurso cada 4 años. Y concurso en un distrito. Tengo la virtud de ser de allá. Y la ciudadanía dirá, y si la jubilación me quiere jubilar o pensionar, créame que hay un mecanismo. Y el mecanismo es un mecanismo extraordinariamente transparente porque está vinculado con la democracia. Pero hasta ahora, yo todavía no tengo edad para jubilar, ¿eh? No cumplo, pero hasta ahora no ha sido así. Me han dotado la primera mayoría en 2 ocasiones y esta vez, ahora es la oportunidad. Esta exaltación de la juventud sí, de por sí misma me parece una idiotez. Per se, habiendo jóvenes que lo hacen tan mal y viejos que lo hacen tan bien. Yo creo que uno de los problemas... Yo estoy tratando de levantar una hipótesis explicativa para lo que pasó yo hoy. Creo que uno de los problemas, yo creo que uno de los problemas que tuvo el gobierno de la presidenta Bachelet es que, y es razonable entenderlo, es que intentó un conjunto de transformaciones que tenían plena legitimidad de la ciudadanía, no es casual la mayoría con la que salió, y encargó de esa gestión a una generación que no tuvo la capacidad de combinar adecuadamente, perdóneme decirlo así, el ímpetu con la experiencia. ¿Ah? Y creo que ese fue un error. Y el error, usted ve cuáles fueron las consecuencias de aquello. Diputado, reformas que tenían legitimidad terminaron no teniéndola. Diputado, ¿qué va a pasar con la nueva mayoría? ¿Cuál es su apuesta? En este minuto Ricardo Lagos puede estar evaluando retirar su candidatura y eso puede arrastrar entonces a la democracia cristiana. Sí, yo creo que si Lagos retira su candidatura, la primaria se pone en entredicho. Y lo más probable es que la democracia cristiana resuelva en los próximos días concurrir hasta la primera vuelta. Si eso es así, es probable que la posibilidad de tener una sola lista parlamentaria también se haga más difícil. Ya es difícil. Pero en un cuadro con 2 candidatos que van hasta la primera vuelta, estoy en la hipótesis de Lagos fuera, Guillé y Goic, lo más probable, en primera vuelta lo más probable es que eso signifique 2 listas parlamentarias. Pero los incentivos están para una negociación. Hoy día escuchábamos a Carolina Goich en la tarde, después del triunfo de Guillé, en un video de 48 segundos, una capacidad enorme, no decir nada en esos 48 segundos, una vuelta y una gambeta a lo Maradona. Pero lo que queda claro es que no reafirma lo que venía diciendo la semana anterior, de que si ganaba Guillé, la DC iba a primera vuelta, porque todos contra la DC no estaban disponibles. No lo dijo. Yo me quedé con la sensación, hay que interpretarla, porque no dijo nada claro. Es demócrata cristiano, exactamente, por lo tanto puede ser ambivalente. Exactamente. O sea... Ese es el punto que tiene. Es muy difícil interpretar a los demócratas cristianos, que da la sensación de que, bueno, negociemos una lista parlamentaria, por los incentivos son a que vayamos juntos, si no podemos perder todo. Siempre la lista única es electoralmente mucho más rentable, si usted lo permite. Pero tiene 2 dificultades. Una,
que si hay dos candidatos en la primera vuelta, la necesidad de identidad es muy fuerte y eso supone buscar fórmulas de ampliar rostros, etcétera, etcétera. Y segundo, también desde el punto de vista de la elección de mujeres es más rentable, perdone que use el concepto rentable, una sola lista. Sin embargo, no es menos cierto que hay un problema objetivo para la relación del 60-40. Le doy un ejemplo, que particularmente en la democracia cristiana, de Metío, no fui invitado, me fui a meter ahí un pequeño cotelé que tenía la bancada democrática cristiana después que dejamos si estoy cometiendo errores en el lenguaje hasta ahora. No, por favor. No, oiga, lo conocemos de sobra. No, pero siempre digo estas cosas para... No se haga... Sí, para ponerle color. Para ponerle color. No se haga subir el rating. Son 20, ojalá, son 20 diputados y una mujer. Esa es la bancada democrática cristiana. Entonces, claro, si usted comprende que para generar una lista única que se haga cargo de 20 hombres y una mujer, no es fácil. Nosotros tenemos una ventaja, somos 17, pero son 5 mujeres y 12 hombres. Eso no es fácil. Entonces hay también problemas de esta naturaleza que van a ser un factor, pero desde el punto de vista político, dos candidatos en primera vuelta hacen muy poco probable una lista parlamentaria. ¿Y hacen muy poco probable la continuidad de la nueva mayoría también? Es que yo siempre al Partido Socialista le reconocía ese rol de ser un factor por razones de casualidad, para no ser la petulancia de asumir condiciones particulares. Teníamos un rol ahí. Fíjese usted que durante el gobierno del presidente Piñera fuimos 15 meses coordinadores de la nueva mayoría. 15. Y es porque se reconocía, bueno, además estaba la presidenta, la candidata entonces. Yo creo que esta situación nos puede poner en entredicho ese rol. Y recuperar ese rol no va a ser fácil. Por eso, si decidimos incorporarnos a la campaña de Alejandro Guillé, tenemos que hacerlo con tutti y con mucha fuerza. Así decidimos. O sea, no está claro que a partir de mañana forman parte del comité de la campaña. Bueno, eso lo tiene que ver el candidato. Yo espero que el candidato tenga el talento y la experiencia para darse cuenta que el partido es un partido vivo, donde vota gente increíble, 28.000. Yo le pediría a cualquier partido que hiciera un esfuerzo similar, se reficha con una facilidad tremenda, pero que tiene estas contradicciones. El socialismo es lo más parecido a la sociedad chilena, tiene todo este tipo de contradicciones. Oiga, pero habrá un análisis un poquito menos liviano también del problema de fondo de cómo el Partido Socialista llegó a esta situación. Para no ser superficiales, para que no se moleste la tele, ¿no? Es decir, esto tiene que ver con una conducción errática de la timonera Isabel Allende en bastante medida. Pero usted me hace una trampa. Ella fue candidata, después no sabía, después la reafirma, tuvo al partido perdiendo tiempo todo el año pasado, porque el Partido Socialista con 28.000 o 30.000 militantes o los que sea, lo que muestra ahora es un estado de descomposición política, de falta de liderazgo político. Bueno, usted me manda un anzuelo que espero no picar, porque como usted sabe, yo he sido crítico de la conducción de Isabel, no ácido, pero crítico finalmente. E incluso en la interna envié una nota a los militantes en que mi conclusión era ¿cómo hemos llegado a esto? Era un poco esa la pregunta y hay un conjunto de razones. Para no caer en su trampa... No, si yo no quiero que diga nada, no le estoy buscando la cuña, estoy haciendo mi comentario de observador. No, pero me lo hace a mí y en consecuencia usted espera una respuesta, porque si no, no estaría haciendo... No. Dele la cuña, hermano, no hay problema. No, lo que yo diría es que el socialismo entra en una etapa y no entra bien en esta nueva etapa, con la decisión que ha tomado. Pero los que somos socialistas de toda la vida nos damos cuenta que hace muchos años atrás, en el Congreso de Chillán, el Partido Socialista decidió la vía armada para llegar al poder. Y elegimos secretario general a Aniceto Rodríguez, que era un reformista. Entonces, no se extrañe, le podría contar otras anécdotas mucho más sabrosas del socialismo, pero me daría un poco de vergüenza hacerlo en la televisión. Así que no se extrañe que de pronto tenemos estas cosas, pero vamos a salir adelante, como dice la presidenta, vamos a salir fortalecidos.
que cuando eligieron a Allende, eligieron a Carlos Altamirano. ¿Esto es parte del discurso de Marcelo Schilling en el Sí, Marcelo lo recordó. Lo de Altamirano no, porque él fue muy respetuoso de Altamirano, no quiso recordar esa experiencia. Yo le podría recordar el Congreso de La Serena. Yo era muy chiquitito. Le ha ido pésimo en todo caso, en general a la política, no digo solo al Partido Socialista, con estas apuestas marqueteras. O sea, lo hizo la democracia cristiana con Michelle Bachelet. O sea, un personaje que se suponía estaba muy distante de lo que era la democracia cristiana. Le fue mal a la democracia cristiana con Michelle Bachelet. Lo hizo la UDI. ¿Por qué le fue mal? Lo hizo la UDI, déjeme terminar. Lo hizo la UDI con Piñera también, apostó a Piñera y la UDI tendió a desaparecer con esa apuesta que hizo. Y le está lo hicieron con Goldborn primero. Con Goldborn. Hablando como de popularidad explosiva. Claro, le fue mal. Y ahora el Partido Socialista con Guillé, no sé, a mí me da la sensación como que no les cae la teja o efectivamente hay un porcentaje muy alto de gente que está cuidando la pega a cualquier costo, en el fondo, y que esto ya no es política. Sobrevivencia laboral. Sobrevivencia laboral. Dígame. Lo que pasa es que usted le está haciendo toda esa afirmación al que votó por Lago, pues entonces... Por eso quiero que me encuentre razón. No, yo le encontré razón más en el video que hizo la otra vez. Oye, yo le quiero preguntar algo del Estado. En eso le encontré toda la razón. Yo le quiero preguntar a Osvaldo Andrade por el estado de salud de la nueva mayoría, porque en la ficha médica de hoy dice que tienen por el costado derecho una candidatura que es la que encabeza todas las encuestas y que aparece bastante firme, su oposición. Por el lado izquierdo tiene un frente amplio que está creciendo en las encuestas, su candidata superó Lagos hoy día. Y no solo ella, hay otros candidatos y está muy activo y hay mucha energía y tiene un conglomerado bien armadito hoy en el frente amplio. Y ustedes están en medio de estos dos que les va bien, al lado y lado, y no solo a ustedes no les va bien, sino que ustedes están hiperdivididos. Entonces es la tormenta perfecta. ¿Cómo se fueron a meter a esto? Yo pienso que no hemos tenido la capacidad para darnos cuenta del problema. No hemos tenido la capacidad para apreciar efectivamente que la derecha ha logrado consolidar una candidatura con el presidente Piñera que tiene serios riesgos para nosotros de ser triunfadora. Y tampoco hemos apreciado debidamente la fuerza que puede adquirir, no quiero exagerar tampoco, pero la fuerza que puede adquirir esta expresión Frente Amplio. Por lo menos es primera vez que desde la izquierda hay algo más consolidado o algo más articulado. O sea, está por verse, está por verse, pero sin lugar a dudas que hay condiciones para generar aquello. Será el talento de los actores el que... Porque estas condiciones no es primera vez que existen. Y ustedes mal aspectados y divididos. Yo por eso digo que, como sea, hoy día el Partido Socialista tomó una decisión. Y tiene eso una virtud, a propósito que lo decía Mirko, que lleva mucho tiempo sin ser capaces ni siquiera de tomar una decisión. O sea, lo que estaba expresando el socialismo hasta hace un tiempo atrás era la más absoluta incapacidad de tomar decisiones, equivocadas o no, ese otro juicio, digamos. Pero hoy día hemos tomado una decisión que es legítima, porque no tiene, ¿me entiende? Se impuso una decisión más bien y se impuso desde fuera, eso no es tomar una decisión. No sé, como yo no creo en las divinidades, no sé de dónde fuera puede decir. Yo no vi eso. Se impuso en el fondo, se impusieron los números. En definitiva. Pero y eso hace que... El dios Cadem. Bueno, claro, es lo mismo que pasa en la derecha. Lo mismo. Ya. Pero pues es lo mismo que pasa en el rating, pues por eso que bueno que sube el rating. Lo mismo, programa. Pero la política... Los números, los porfiados números. Diputado, y aquí yo difiero un poquitito del diagnóstico de Matías, por lo que le escuché, porque lo habíamos conversado antes de entrar al programa, y decía, sí, es cierto lo que tú dices, pero escuchando al diputado Andrade, la verdad es que la división de la nueva mayoría lo que necesita es dividirse, y a mí me llama la atención que usted sea como tan tranquilo al decir, sí, creo que la DC tiene toda la cara que va a ir a primera vuelta. Porque la nueva mayoría en este minuto necesita que la DC vaya a primera vuelta. Porque Guillé es un candidato que no va a obtener, en teoría estoy hablando, el voto de centro, ¿verdad? Si es que él ganara la primaria. Y por lo tanto, tú necesitas que vaya Carolina Goich para que le quite un poquitito de tajada a Piñera, ¿verdad? Y él baje un poquitito en las opciones y haya una posibilidad para la nueva mayoría de ir entonces a la segunda vuelta. Yo creo que esos análisis de tipo aritmético son los que tienen un poco a la política donde la tiene. Estoy completamente de acuerdo, pero solo estoy tratando de entender cómo están los monos puestos, de qué manera tienes que jugar tus cartas. Pero hasta aquí el problema no es tan bien moral.
en el sentido de que la ciudadanía va a buscar liderazgos afuera de la política o que estén asociados a carreras no políticas tradicionales, porque lo primero que necesita es confiar. Porque venir del aparato político genera una distancia de desconfianza. Claro. Porque tenemos episodio tras episodio donde la clase dirigente se revela como parte de una estructura de privilegio en beneficio de sí misma. Pero ahora está en evidencia, ahora está en la tensión. Desde Frafrán, desde Frafrán adelante era gente que no venía de la política. Pero desde Frafrán adelante... Con Marco Enrique. Marco Parisi. Sí, pero eran marginales. Franco Parisi. Eran marginales. Hoy día lo que tú ves es que los liderazgos que vienen fuera de la política superan en aprobación a los que vienen desde dentro de la política. No sé qué tan marginal, Marcos sacó el 20. Marcan mejor. Parisi sacó el 10. Pues, nada de marginal. No eran nada marginales. Con el mismo discurso. Y Guillermo con el mismo discurso. Pero por ejemplo, quiero dos cositas para terminar. Por ejemplo, nunca vi al presidente Lago una palabra sobre su ex vocero de gobierno Osvaldo Puccio, miembro de los directorios de las cascadas de Ponce Lerú. Cuando Lago tenía problemas porque irrumpe insulsa en diciembre, Enrique Correa, lobista de Penta y de Soquimich, sale a decir todos somos Lagos. Y cuando Lago se tira a la piscina presidencial después de este diagnóstico sobre el peor estado de descomposición del país, ¿quién lo sale a levantar? El señor que era presidente del directorio de la Polar, ¿no? Y había sido Patria y Libertad. Entonces, ¿y en qué termina Lago? Eligiendo a Máximo Pacheco, ¿no? Mate, con la misión de cuadrar al Partido Socialista. Y entonces Pacheco Mate no logra cuadrar al Partido Socialista porque tengo la sensación, usted lo podrá decir mejor, no era quizás la persona más adecuada para ordenar y cuadrar al Partido Socialista. Entonces hay una serie de errores que tampoco se asumen. Yo me quedé con la... ¿Cómo se llama este señor? Que era sí, me estoy tratando... ¿Quién era el de la presidente del directorio? César Barro, del presidente del directorio de la Polar. Yo me quería quedar con la primera parte de lo que usted señaló en el sentido de que la gente busca los liderazgos. Yo primero creo que no es tan así hoy día. Yo creo que la gente quiere actuar por sí mismo. Pero tal vez porque los liderazgos las han defraudado, no solo de la política, por favor, no solo de la política. Y yo creo que el interés de mucha gente es ser actriz de sí mismo. Y por eso hay tanto grupo que se organiza, que los animalistas, mil cosas. Y está muy bien que así sea. Es sano. Es sano y le hace bien a la democracia porque además la legitima de mejor manera. Y yo lo que sí creo es que en materia de liderazgo hay que tomar una decisión radical como sistema político. Y es que cualquier persona que haya estado involucrada en este tipo de cosas no debe ser candidato. Y ni debe ocupar cargo público, ni debe tener un rol público, incluso en el mundo privado. Yo creo que el estándar tiene que ser similar para el mundo público o para el mundo privado. A mí no me vengan con el cuento de que los privados están en otro. No, el mismo. Y esa decisión no se ha tomado. No digo que no se hayan hecho esfuerzos, pero no se ha tomado. Y a lo mejor valdría la pena hacer ese esfuerzo. Entonces, ni curas metidos en tontera, ni pacos metidos en tontera, ni políticos metidos en tontera, ni empresarios metidos en tontera, ni actores, ni actrices, ni dirigentes, ¿me entiendes? Que haya un estándar. A lo mejor nos quedamos sin nadie. Bueno, pero si nos quedamos sin nadie, surgirán de nuevo. En eso no tenga ninguna duda. Yo en mi distrito le puedo presentar 200 dirigentes sociales que están interesados en hacer cosas. Que el hoyo de la basura, que no tienen ninguna pretensión nacional, pero vaya que hacen cosas. Y les advierto que todos ellos son sanitos. A lo mejor valdría la pena hacer ese esfuerzo. No quiero caer en el fundamentalismo. Lo que digo simplemente que esa decisión el sistema político no la ha tomado. Entonces, por favor, que alguien me explique por qué la UDI para su refillaje recurre a Pablo Longueira. Hay un problema ahí, pues, ¿ve usted? Y no digo que del lado nuestro estemos sanos, ¿eh? No quiero caer en eso. Osvaldo, pero vale la pena hacer ese esfuerzo. ¿Usted solamente cree que no es bueno que siga adelante la candidatura de Ricardo Lagos o tiene información? No, ninguna. Yo no soy de ningún riñón en esto. No, pero me imagino que en la tarde habló mucho. La intuición de los años. ¿La intuición no tiene algún grado de conversación con la gente del Círculo de Lagos? Escuché algo de eso, sí, efectivamente escuché algo de eso. Yo tengo la información de que mañana temprano él habla. WhatsApp estaban con esa información. Y que él se... Ahora, Lagos es Lago y va a pasar una noche en una de esas... Ahora, en una de esas... Despierta recargado y en una de esas decide ir a la primera vuelta. O endosa su apoyo. No, eso ya sería... Eso sería... Bueno, yo podría votar por él. Eso sería... ¿Qué? Sería muy bonito, ¿no? No sé. Podría hacerlo, ¿no? No, digo...
¿A usted cómo va a votar por Guillé? ¿Le gustaría que Guillé, a ver, se lo pregunto otra vez, ¿le gustaría que Guillé fuera presidente de Chile? Yo voy a votar por el que... No, le hice otra pregunta, si le gustaría que Guillé fuera presidente de Chile. Prefiero a Guillé a Piñera. O sea, voté por Elwin. Es como gran cosa. No, pero diciendo escúcheme. que es peor que Guillé. Yo soy un sobreviviente. Soy de una generación de sobrevivientes. Y el, Oye, pero golpe, Guillé- y el golpe yo no lo vi desde fuera. Guillé en su Y voté por votación- Elwin. Oye, Mire, en el- perdone, Espera un segundo. le voy a contar una historia, una anécdota. Cuando se produjo la presidencia de Adolfo Saldívar en la democracia cristiana, hubo un cambio en la representación. Estábamos preparando primaria en ese tiempo entre Bachelet y Soledad Alvear, que finalmente no se hicieron. Y cambió la representación de la democracia cristiana. Y llegó Patricio Rojas y Carlos Dupré. A mi cuñado lo mataron los carabineros cuando Patricio Rojas era ministro del Interior. Y Carlos Dupré fue el que me denunció después del 11 de septiembre que yo llevaba armas en una camioneta, lo que no era cierto. Yo voté por Elwin. Así que para mí, mi ordenador es no votar por la derecha. Y seguir lo que defina el Partido Socialista. Por supuesto, en eso soy militante disciplinado con las cuotas del día. Ahora, en todo caso, si Lagos fuese a una primera vuelta, no sé. No, pero- Bueno, no sé. Si no competiste sé. y perdiste, no hablaría muy... Ahí, yo creo que ahí sigue la muerte política de un líder. No, bueno, él dijo, en una de esas, no sé. No, es que en el ámbito de las posibilidades, mi opinión es que su ciclo terminó hoy día. Y creo que él merece que tome la decisión que tiene que tomar. Yo creo que eso, Lagos es una figura demasiado importante para Chile. Al margen de las consideraciones Sí, que uno fuera puede el tener. vikingo, Balagos. ¿Ah? Y él vale la pena que le respetemos eso. Mire, en el Partido Socialista no estaba la foto de Lagos. Y cuando conversé con él y le dije, presidente, qué sé yo quiero que su foto esté aquí también junto con Allende y Bachelet, porque usted es socialista. No fue una conversación grata, fue bien emotiva, pero está su foto. Yo creo que eso está bien. Seguir no vale la pena, creo yo. Yo concuerdo con Mirko en el tema de las convicciones y de que la política está empantanada, entre otras cosas, por la calculadora. Pero quiero insistir en el tema de la democracia cristiana. ¿Sería conveniente en una cuestión de matemática electoral que Carolina Goich fuera a primera vuelta para poder comerle un poquitito la color a Sebastián A mí me Piñera? gusta el candidato que emane de primaria porque eso le da una legitimidad importante. Sobre todo porque siento que la derecha va a ser primaria. Van a entrevistar en un rato más a José Antonio y él aspira a participar en la primaria de la derecha y tiene el derecho a hacerlo. No, para nada. pero Él se da la no, primera queda por vuelta. fuera. Felipe. La primera Perdón, vuelta. Felipe Cas. Sí, Felipe. Me equivoco. Sí, Felipe. Sí, es que los Casas ya está bien. Entonces, yo pienso que eso es importante. Ahora, lo que creo que no va a ser posible es una primaria entre Guillé y Carolina por todo lo que le escuchaba a la democracia cristiana. La ventaja que tiene Carolina hoy día es que yo creo que ella se ha instalado como el liderazgo de la democracia cristiana y ha logrado juntar a moros y cristianos en su entorno. Pero Guillé dijo que si no hay primaria él no es candidato, entonces es un zapato chino. Tenemos un problema. Por eso la decisión del Partido Socialista tiene un conjunto de consecuencias que ¿Cómo se resuelve probablemente ese no zapato se chino? midieron adecuadamente al momento de votar, ¿Cómo se pero estaban resuelve? allí. Guille- Guille es un personaje bien descafeinado, además, como dice usted, sin contenido, Pero ¿y cómo dijo? o como Yo no- insinuó ah, usted de manera irónica. descafeinado, no sabía. Descafeinado. Es un personaje que en sus votaciones, o sea, si uno analiza las votaciones que ha tenido, está en el mismo espectro que la Carolina Goich. O sea, ha votado... Pero quiero decirle algo, Teresa. Sí. ¿Usted se acuerda de lo que se decía de Bachelet cuando empezó su campaña la primera vez? No, ¿qué se Se decía un poquito lo mismo, Bueno, y que no había muchas ideas, qué sé yo. consta, Y- ha quedado claramente demostrado ¿Qué cosa? que no tenía idea, que No, le falta contenido, que le falta... ¿Bachelet? Sí. Ah, Pero si la crítica es que es demasiado contenido. claro. O sea, La demasiado- crítica No, es que yo está estoy no con- descafeinado, que está sobrecafeinado. Mucha superficie sin ni una profundidad. pero- no, Una pero- profundidad. Esa es tu crítica- opinión, Matías. Yo Usted quiere, comparto con usted la quiere Tere que- candidato a premios Nobel. No, pues. pues, si No, no, yo no, comparto no. con la Crítica que Tere se que a pasó- ella le ha faltado manejo político, eso es evidente. No, pero una Eso cosa es es otra manejo. cosa, eso No, es otra contenido cosa. estamos hablando. Claro, Contenido. contenido hablamos, Por no favor, hablamos o sea, político. si Cuando el la titular es un presidenta, cuando la contenido, presidenta entonces, Bachelet fue bueno. candidata, lo que se decía de ella que su única gracia es que había estado arriba de un tanque. ¿Se acuerdan, no? Eso se decía. Entonces no es raro estas cosas. Lo que importa es que, ¿sabes lo que me pasa? Es Es que encantadora. no necesariamente, además. Nada más. Si ese es No, el problema. además dije yo, usted dijo nada más. Lo que pasa es que tampoco uno puede esperar, hoy día, como están las cosas, no hay Superman en la política.
Y para eso son los grupos, para eso son los lotes, para eso son los partidos, para eso son los conglomerados, Los equipos. para que doten, ¿me entiendes? Porque, salvo Sebastián Piñera, que sabe de todo, pero el resto hay que asumir con modestia que no necesariamente tiene que saber de todo. Sí, la y modestia, eso es parte de la realidad. La modestia es una gran virtud No para le gobernar. pidamos- De hecho, bueno, sí, que no... No, pero yo estoy con la y a Tere. seguir A con ver. Bachelet y no es el tema, ¿no? No, pero está muy bien, a mí me parece bien, sí, es Justamente. evidente, porque se habla tanto como de una suerte de responsabilidades, de grandes liderazgos políticos. Cuando ustedes estaban en la oposición, lo que hicieron fue cuadrarse detrás de la persona que estaba con una popularidad indiscutida, que era Michelle Bachelet. Y que había sido Le presidente. Con la diferencia que había sido le presidente. Bueno, pero Sí, pero parece no se que discutió eso- nada de los contenidos de los... O sea, le aceptaron que armaran un comando paralelo porque ella no quería saber nada con los partidos, porque los encontraba que eran todos machistas, que se querían tomar... Pero si nadie quiere saber nada con los partidos, pues miren lo que han dicho ustedes aquí. De ella, y todos fueron calladitos con ella, y buena parte del problema que está hoy día una mayoría tiene que ver con la falta de liderazgo presidencial. Esto no tiene que ver, Matías, creo yo, a mi juicio, discrepo de ti en el sentido de que hizo mucho. Yo creo que el tema tiene que ver en cómo hizo lo que hizo y cómo careció de liderazgo para llenar el espacio que te da la institución Presidencia de la República en función de un proyecto político. Sí, no, pero liderazgo, yo La digo tenemos que inaugurando no es- jardines infantiles. No, yo le digo que Eso no se es, refiere no a la- son- estos obvio. 4 años no son 4 años de administración puramente. Puso adelante y le metió la pata al acelerador en reformas que la crítica que le hacen es que son muy pasadas por la punta, muy profundas, mal hechas, bien hechas, mal Matías, implementadas, pero no light. El problema no es falta de No es idea. falta de contenido. La Discúlpeme. falta de conducción. Pero eso es otra cosa. Y de Eso es otra cosa. diseño, Falta de Es muy implementación. light implementación. tratar de política. hacer una Yo creo que refundación nosotros cometimos- del país y hacerlo mal. Eso es muy cometimos- light. tal También, cual. Bueno, ahí yo estoy en comprendo, completa pero discrepancia, pero no intentó creo hacer que- muchas cosas. No vino de vacaciones. Claro, pero estamos hablando de un ninguneo de ciertos sectores a Alejandro Guillé por ser Sí. aparecido, por esta persona que no tiene idea, y a mí me parece que también es una persona que es senador, que claro, no es de los partidos, y esa es probablemente la gran diferencia, y sin duda Pero mire- tiene un respaldo mire- Dos por el años trabajo sin que ninguna tenía. moción, dos Alguien- mociones aprobadas que son bastante discutibles. bien. Surge Beatriz Sánchez, a quien yo le tengo gran afecto, y alguien se ha preocupado o ha planteado cuáles son los contenidos de su planteamiento. Bueno, Parece que esto solo se le exige a... Bueno, porque cuando lleva una semana de Bueno, Beatriz está bien. Sánchez. Cuando uno escucha al presidente Piñera, que lo que hace más bien es pedirle a la roscadora Quintana para echar todo para atrás, ¿cuáles son las ideas nuevas de Piñera? Entonces, pareciera ser que en esto también hay una cierta, perdóname la expresión, una cierta carga al chancho con Guillé, pues. Y yo en esto pediría que hubiera un poquitito más de equilibrio, se fija, porque lo que se le exige a uno, exijámoselos a todos. Ese es mi punto. Don Osvaldo Andrade, No. expresidente del partido. Y le ruego que me excuse lo de cargarse al chancho. Pero No, es sí tan se propio entiende, de se mí. entiende. Pero es suya, man, no Buen espera eso. cantino, se entiende. Se entiende rápido.